Buenos días chicos, les habla el licenciado Armando Díaz. Vamos a continuar con el eje temático número 2, que es embarazo, parto y puerperio normal. En este caso la clase que voy a dar va a tratar sobre placentación, características de la placenta madura, membranas ovulares, fisiología y mecanismos de intercambio de la placenta. Vamos a hablar además del líquido amniótico y del cordón umbilical, las características, ¿sí? Bueno, como objetivos de la clase me planteé que al finalizarla ustedes puedan definir placentación, lo que es placentación, conocer las características de la placenta madura, reconocer las membranas ovulares, conceptualizar lo que es el líquido amniótico y el cordón umbilical y escribir las características y conformación del líquido amniótico y el cordón umbilical. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es placentación. Según Schwartz, la placentación es el proceso a través del cual las células trofoblásticas darán origen a la placenta. Es decir, un grupo de células van a dar origen a la placenta. La placenta es un órgano único, es decir, que se presenta, no es como otros órganos que se presentan de a par, sino este se presenta solo, es autónomo, es decir, que puede sobrevivir, es autosuficiente, digamos, y transitorio, ¿sí? Cumple su ciclo y desaparece, es decir, se viene solamente para cumplir un ciclo, eso es transitorio, es decir, no es permanente, sino que solamente se presenta cada vez que va a cumplir un fin. Tiene como fin generar un medio de unión e intercambio de oxígeno y nutrientes entre las estructuras fetales y maternas. Actúa como un órgano endocrino, transitorio, es fuente de numerosas hormonas y mediadores químicos indispensables para mantener el embarazo y colaborar en la adaptación materna al nuevo estado de gravidez. En la especie humana se establece una placentación de tipo hemocorial en donde la sangre materna, es decir, eso es el prefijo hemo, contacta directamente con el trofoblasto. El trofoblasto es el corion, por eso es hemocorial. Actualmente se estima que esta puede ser regulada por diferentes factores como el oxígeno, la matriz extracelular y ciertas sustancias químicas tales como citoquinas, factores de crecimiento y hormonas. Bueno, los temas que vamos a tocar durante la clase van a ser el desarrollo de los componentes de la placenta, es decir, anatomía y circulación, y la fisiología de la placenta como un órgano de intercambio, la placenta desde su función endocrina y la placenta desde su función inmunológica. Bueno, vamos a empezar hablando entonces del desarrollo placentario. El desarrollo placentario consta de varios periodos. Uno de los periodos es el prevellocitario, que va desde el día 6 hasta el día 13 inclusive. Este comprende dos etapas, una etapa prelacunar y una etapa lacunar. En la etapa prelacunar, esta abarca desde el día 6 al día 9 y una vez anidado el huevo, el grupo de células extraembrionarias se orienta en dirección a la superficie endometrial y estas se diferencian en dos grupos celulares. Por un lado tenemos el grupo de los citotrofoblastos primitivo o trofoblasto vellocitario, formado por una hilera doble o triple de células poliédricas de citoplasma granular con núcleo algo más claro, en donde existen numerosas mitosis, es decir, numerosas divisiones celulares que darán origen al árbol vellocitario. Otro grupo celular es el del sincicio trofoblasto primitivo o trofoblasto extravellocitario, que está formado por una masa citoplasmática única sin límites celulares y con numerosos núcleos que tienen características más invasivas. Luego tenemos la etapa lacunar, que va desde el día 9 al día 13. En esta etapa, favorecidos por sus particularidades invasivas, dice, el sincicio trofoblasto primitivo se vacuoliza para dar origen a grandes lagunas que contactarán posteriormente con los vasos sanguíneos maternos. Al mismo tiempo, se forma una envoltura completa para el huevo constituyendo la coraza trofoblástica, como les muestra en la imagen, ¿sí? En donde la parte en contacto con el endometrio originará la placenta definitiva y el resto de la cubierta formará las membranas ovulares fetales.
Hacia el día 12, el sincicio trofoblasto finalmente erosiona la capa muscular de los vasos espiralados uterinos, causando pérdida completa de la estructura arterial. Si estos cambios fisiológicos son incompletos o están ausentes, van a limitar el flujo placentario y van a determinar la generación de complicaciones relacionadas al embarazo, como restricción del crecimiento intrauterino por parte del feto, o bien la preeclampsia, ¿sí? Eso me gustaría que sepan, que tengan conocimiento de lo que es la preeclampsia, la eclampsia, y cuando concretemos una reunión les puedo preguntar, ¿sí? Siempre que participen y respondan les mejora la nota conceptual, ¿sí? De esta forma ingresa la sangre materna a las lagunas anteriormente formadas, dando origen al tipo hemocorial de la placenta humana. Por lo tanto, el número de capas entre las circulaciones materno-fetales queda reducido a 3: trofoblasto vellocitario, estroma y endotelio vascular fetoplacentario. A su vez, el trofoblasto vellocitario se divide en capa sincicio-trofoblástica, que recubre las vellosidades, y capa citotrofoblásticas. Bueno, luego tenemos el periodo vellocitario, que va desde el día 13 de la posconcepción. En esto lo más importante es que tienen que recordar es que luego el día 20 comienza la formación de los vasos fetoplacentarios por medio de un proceso denominado angiogénesis. Cuando hablamos de angiogénesis es la generación de los vasos, ¿sí?, que invaden las vellosidades secundarias y la transforman en vellosidades terciarias. Este proceso ocurre alrededor de la quinta o sexta semana post-concepción, ¿sí?, luego de que la mujer quedó embarazada, momento en el cual se evidencian los primeros capilares fetoplacentarios y se origina la circulación fetal. Bueno, a medida que la placenta madura, los troncos vellocitarios iniciales gruesos se van ramificando en forma repetida y forman subdivisiones cada vez más finas y mayor cantidad de vellosidades cada vez más pequeñas. Cada uno de los troncos de una vellosidad y sus ramificaciones constituye un cotiledón o lóbulo placentario, que es por donde se va a realizar el intercambio entre la madre y el hijo, ¿sí? Cada cotiledón está irrigado por una arteria y una vena, de modo que la relación arteria-vena-cotiledón es 1-1, o sea, una arteria, una vena y un cotiledón. Esa es la relación. La barrera placentaria no mantiene una integridad absoluta de las circulaciones materna y fetal. Se ha demostrado que a través de la placenta existe un verdadero tráfico de células fetales y de ADN libre del feto hacia la madre y viceversa. Es conocida, por ejemplo, la posibilidad de sensibilización o aloinmunización de una madre RH negativa durante el embarazo por microhemorragias de la circulación fetal. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la incompatibilidad que suele haber entre la madre cuando ella es RH negativo y el bebé es RH positivo, ¿sí? Corre riesgo el embarazo. Por otro lado, se han aislado células fetales y el ADN fetal en circulación materna durante el embarazo, que permiten incluso el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas fetales. Asimismo, este tráfico que existe entre la placenta que conecta al bebé con la madre, este tráfico celular y de ácidos nucleicos a través de la placenta, estaría alterado por algunas patologías del embarazo, como por ejemplo la preeclampsia, ¿sí? Bueno, respecto a la placenta, vemos la anatomía y evaluación macroscópica en el tercer trimestre. El reconocer las características macroscópicas de la placenta de término o del tercer trimestre tiene importancia clínica. El examen macroscópico se realiza de rutina luego del alumbramiento, es decir, luego de que se expulsa la placenta, para comprobar su integridad y como complemento del examen del recién nacido. ¿Cuál es la forma? La placenta humana se clasifica morfológicamente como discoidea, es decir, forma de disco, ya que es un disco aplanado, redondo u ovalado, con un diámetro de 20 a 25 centímetros y un grosor de aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Pero se pueden observar distintas formas, así como también se describen una variedad de subtipos de acuerdo a la inserción del cordón umbilical. La consistencia es blanda, generalmente, y la cara fetal tiene un color gris brillante y a veces presenta una coloración verdosa
cuando existe presencia de meconio, la impregnación con meconio, que es la materia fecal del bebé. En la cara fetal se observa además la inserción del cordón umbilical, que habitualmente es central, o sea, se encuentra en el centro o también es llamado excéntrica. Bueno, algo que le tiene que quedar muy en claro, muy claro, es las características del cordón umbilical. Este tiene una longitud de aproximadamente 50 o 60 centímetros y normalmente presenta al corte 2 arterias y una vena. Fíjense, 2 arterias y una vena. Y como ven en la imagen, las 2 arterias van a transportar sangre carboxigenada, a diferencia de las arterias que generalmente tenemos en el organismo, ¿sí? En el cordón umbilical, las arterias son las que van a transportar la sangre carboxigenada. Y la vena, que es una única vena, va a transportar la sangre oxigenada. Estos vasos van a estar cubiertos por un tejido conectivo mucoide conocido como gelatina de Wharton. Esto también le tiene que quedar muy en claro. El cordón se dispone generalmente de manera de espiral, entre 20 y 40 torsiones, y podría estar expresando los movimientos de rotación del feto, La ausencia de esta forma espiralada sugeriría inactividad fetal y también se han observado en ocasiones en asociación de un pobre resultado perinatal. Por otro lado tenemos la cara materna de la placenta, que va a ser de color rojo vinoso, presente hendiduras que subdividen la cara materna en cotiledones, ¿sí? Que son como hojas, o lóbulos placentarios de tamaño diferente. El número de lóbulos es variable los cotiledones es variable entre 10 a 38 cotiledones. Bueno, esto lo más importante que quiero que sepan es que las membranas forman, junto con la placenta, el saco que va a contener el líquido amniótico y además al feto. Por su parte, el endometrio se subdivide en diferentes zonas en función de sus relaciones topográficas con el huevo. La decidua capsular, que cubre la superficie libre del huevo; la decidua basal, que se sitúa frente al corión frondoso; y la decidua parietal, que es el resto de la cavidad uterina que no entra en contacto aún con el blastocito. Al ir creciendo el huevo en las primeras semanas del segundo trimestre, la decidua capsular entra en contacto con la decidua parietal, formando la envoltura definitiva. ¿Qué es lo que tienen que quedar claro ustedes de esto? Es que la estructura de las membranas está compuesta por 3 capas, desde adentro hacia afuera. Más en contacto con el feto tenemos el amnios. Luego viene otra capa que se denomina corion. Y por último, la última capa, que se denomina decidua. Bueno, respecto al amnios, dice que es una membrana flexible, fuerte y resistente, que constituye la capa más interna de la bolsa de las aguas, es decir, la que está más en contacto con el líquido amniótico y a su vez con el feto. Es una estructura avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos, que está en contacto con el líquido amniótico, y es el tejido que provee casi toda la resistencia a la tensión de la bolsa. El amnios está compuesto por distintas capas. De dentro hacia afuera se describe una capa epitelial, una membrana basal, una capa compacta acelular, una capa de células mesenquimáticas y una zona esponjosa que está relativamente acelular y que se contacta con la otra capa, que es el corion, ¿sí? Que es más periférica. La superficie apical de las células epiteliales del amnios poseen abundantes microvellosidades muy desarrolladas, compatibles con funciones de transferencia entre el líquido amniótico y el amnio, es decir, que ayuda al intercambio, ¿sí? de proteínas, de aminoácidos, ¿sí? Las células de oxígeno también, las células mesenquimáticas producen el colágeno que le dan resistencia a la membrana. Estas células producen además citoquinas que jugarían un papel importante en la respuesta inflamatoria a distintas noxas y asociadas al inicio y modificación durante el trabajo de parto. Bueno, esto es como para que sepan que anatómicamente se diferencian 3 amnios: el amnio reflejo, que se fusiona con el corion leve y tapiza en la cavidad uterina; el amnio placentario, que cubre la superficie fetal de la placenta; y el amnio umbilical, que cubre todo el cordón umbilical. Luego tenemos la fisiología placentaria. En ella podemos discernir la circulación placentaria,
que se divide en lo que es circulación fetal y circulación materna. Sobre la circulación fetal podemos decir que la sangre desoxigenada fetal llega a la placenta a través de las dos arterias umbilicales. En la unión del cordón umbilical con la placenta, los vasos umbilicales se ramifican por debajo del amnios y luego se vuelven a ramificar dentro de las vellosidades y finalmente forman una red capilar en las divisiones terminales. La sangre oxigenada va de la placenta al feto por la vena umbilical. Las ramas de los vasos umbilicales que corren por la superficie fetal de la placenta, es decir, por la placa coriónica, se denominan vasos coriónicos. Las arterias troncales son las ramas perforantes de las arterias superficiales que pasan a través de la placa coriónica y cada arteria troncal irriga un cotiledón. Eso respecto a la circulación fetal. Respecto a la circulación materna, dice que la homeostasis fetal depende de la circulación materno-placentaria adecuada. La sangre materna ingresa a través de la placa basal al espacio intervelloso, a chorros y es llevada hacia la placa coriónica por la presión arterial materna. La sangre se dispersa por el espacio intervelloso y baña la superficie externa de las vellosidades coriónicas y luego drena a través de los orificios venosos de la placa basal hacia las venas uterinas. Durante las contracciones, tanto la entrada como la salida de sangre disminuyen manteniendo el volumen de sangre en el espacio intervelloso, de modo que permite un intercambio continuo aunque reducido. Actualmente tanto el funcionamiento de la circulación materno-placentaria, la fetoplacentaria y la fetal pueden ser evaluados durante el embarazo a través de la flujometría Doppler, un ecodoppler, de los distintos vasos. Esta información es utilizada en la práctica para la evaluación y conducta de algunas situaciones clínicas como son la restricción del crecimiento uterino que hablamos anteriormente, la hipertensión inducida por el embarazo, la anemia fetal. Cuando hablamos de hipertensión inducida puede ser la preeclampsia, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones importantes que tiene la placenta, que son de alimentación, respiración y excreción. Para poder realizarlas, esta presenta una estructura vellositaria, es decir, que presenta como vellos a través del cual se produce el intercambio de sustancias entre la sangre de la madre y la sangre del feto. Este intercambio a través de la barrera placentaria depende del tipo de sustancia, de la concentración de la sangre materna, del flujo sanguíneo materno-fetal, del gradiente de concentración, cuánta concentración de sustancia hay de un lado y del otro, de la superficie disponible para el pasaje y del espesor de la membrana. Desde el espacio intervelloso materno hacia el compartimiento fetal, el primer paso es el transporte a través de las microvellosidades y luego la membrana basal del sincicio trofoblasto. Todas las sustancias deben interactuar con esta membrana plasmática, la mayoría atraviesan por alguno de los mecanismos de difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis o exocitosis. Los solutos que no tienen el mecanismo de transporte especializado cruzan por difusión y la permeabilidad está determinada por el tamaño de la molécula, la carga iónica, la unión a proteínas maternas y fetales y la solubilidad lipídica. Tanto la difusión facilitada como el transporte activo son sistemas mediados por proteínas transportadoras de membrana que requieren de energía, es decir, de la utilización de ATP. Y son altamente específicas para cada sustancia particular y por otro lado las sustancias pueden atravesar la placenta por endocitosis, es decir, ingresando por como comiendo, digamos, o atrapando la molécula, o bien por exocitosis, es decir, liberándola o excretando la molécula. Bueno, estas son algunas de las sustancias que atraviesan la placenta, las membranas placentarias. Tenemos entre ellas aguas y iones que tienen diferentes formas de mecanismos de transporte. Algunos son pasivos, algunos dependen del gradiente de concentración, otros pueden ser activos. Tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Los gases respiratorios también. Fíjense que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian por diferencia de presiones a ambos lados de la membrana. Bueno, respecto a la glucosa, que su paso por la membrana placentaria se realiza por medio de proteínas transportadoras, un transporte independiente del sodio que no es insulino sensible a diferencia de lo que se observa en otros tejidos adultos. Los aminoácidos, que su concentración es mayor en sangre fetal que en sangre materna, es decir, que su ingreso y egreso es mediado por proteínas de membrana de transporte específicas. Estas proteínas transportadoras permiten el pasaje de aminoácidos en el contragradiente de concentración en la placenta y luego en la circulación fetal.
El pasaje de aminoácidos involucra mecanismos transportadores, tanto sodio dependientes como independientes. Sus mecanismos regulatorios aún no han sido totalmente comprendidos. Respecto a los lípidos, circulan en sangre materna unidos a proteínas transportadoras. Para su pasaje por la membrana placentaria requieren desligarse de su transportador y unirse a proteínas transportadoras placentarias que los transfieran a la sangre fetal, donde nuevamente circulan unidas a la albúmina. Respecto al calcio, la calcemia es mayor en el feto que en la madre, es decir, que hay mayor cantidad de calcio en sangre en el feto que en la madre. Esto se debe a la presencia de un sistema transportador de calcio ATP, que es la energía, recuerden, dependiente, ubicado en la membrana basal del sincicio trofoblasto y de otra proteína que aumenta la transferencia de calcio en dirección fetal. Luego tenemos el mecanismo de exocitosis o endocitosis, como ven ahí en la imagen. Son procesos mediados por receptores. Las microvellosidades de la membrana plasmática del sincicio trofoblasto contienen receptores específicos para insulina, lipoproteínas de baja densidad y transferrina e inmunoglobulina G. Como ven en la imagen, el mecanismo de endocitosis que hace atrapar las moléculas y llevarlas hacia adentro, y el de exocitosis, esas moléculas atrapadas, mandarlas hacia el exterior, ¿sí? Bueno, respecto a los aspectos inmunológicos, existe una relación inmunológica entre la madre y el feto. Por un lado, esta relación está determinada por la presencia de antígenos fetales, es decir, de las defensas del feto, y por otro, el reconocimiento y la reacción hacia estas defensas que presenta el feto por el sistema inmunológico de la madre, es decir, por las defensas de la madre. Este reconocimiento materno del embarazo tiene tanta importancia que alguna falla en sus mecanismos podría determinar la detención temprana del embarazo, es decir, de la gestación. Es decir, podría producir la muerte fetal o un aborto espontáneo. Desde hace ya más de 50 años que se propuso el concepto de feto como aloinjerto. Basado en este concepto, se ha sostenido que la implantación de la placenta dentro del útero podría ser controlada por una respuesta inmunológica materna mediada por linfocitos denominados T, reconociendo a los antígenos paternos expresados por la placenta, particularmente por las células del trofoblasto en contacto con las células de la decidua y la sangre materna. Se afirma que la implantación podría involucrar un sistema basado fundamentalmente en linfocitos T que se denominan natural killer más que linfocitos T celulares. Bueno, hasta ahí hablamos de la función en cuanto a las defensas. Ahora vamos a hablar de las hormonas, ¿sí? La placenta es un verdadero órgano endocrino. Las hormonas placentarias son necesarias para el establecimiento y mantenimiento del embarazo, para la adaptación del organismo materno a la gestación, el crecimiento y la salud fetal, la tolerancia inmunológica y el desarrollo de los mecanismos involucrados en el trabajo de parto, ¿sí? El principal tejido endocrino de la placenta es, como venimos hablando desde que empezó la clase, el sincicio trofoblasto, que cubre las vellosidades corónicas y que surge por fusión celular a partir del citotrofoblasto. Las principales hormonas liberadas por la placenta de acuerdo a su naturaleza pueden dividirse en hormonas proteicas y esteroides. Las hormonas proteicas, respecto a esto podemos decir que la síntesis de hormonas proteicas placentarias sería una expresión del flujo sanguíneo materno intravelloso y de la masa de células trofoblásticas. El control de su liberación no ha sido totalmente esclarecido. Una hipótesis sugiere que la producción de hormonas placentarias es regulada por un sistema de retroalimentación negativa para mantener una concentración determinada en el espacio intervelloso. Otra hipótesis sugiere que los péptidos placentarios simil hipotalámicos localizados en el citotrofoblastos estimularían las hormonas placentarias simil pituitarias localizadas en el sincicio trofoblasto adyacente. Bueno, vamos a hablar de la hormona gonadotrofina choriónica humana, que es la más, digamos, es una de las más importantes, de las hormonas más importantes de la embarazada. También conocida como la hormona del embarazo, el desarrollo embrionario requiere indefectiblemente la progesterona liberada en el cuerpo lúteo del ovario durante las primeras 8 semanas del embarazo. El mantenimiento del mismo es la principal función de esta hormona. Esta glucoproteína es detectada en el plasma materno tan temprano con los 9 a 10 días luego de la fecundación. Imagínense lo importante que es para
eh, para determinar si una mujer está o no embarazada. Duplica sus valores cada 48 horas hasta llegar a su pico máximo a las 10 semanas de gestación, en donde sus valores comienzan a descender. Pasadas las primeras 8 semanas de embarazo, la progesterona se sintetiza activamente en células trofoblásticas, así como la hormona gonadotrofina coriónica humana, y se la involucra por medio de mecanismos autócrinos y parácrinos. ¿Sí? En la diferenciación de células trofoblásticas, estimula la esteroideogénesis adrenal y placentaria, estimula los testículos fetales para la secreción de testosterona que inducen a la virilización interna y tienen actividad tirotrófica. ¿Sí? Luego tenemos la somatotrofina coriónica o hormona lactógeno placentario y hormona liberadora de corticotrofina. Estas, junto a la hormona gonadotrofina coriónica humana, representan al grupo de hormonas proteicas. ¿Sí? Por otro lado tenemos las hormonas esteroideas, que la placenta se comporta como un gran productor de estrógenos y progesterona, es decir que en el grupo de las hormonas esteroideas tenemos a los estrógenos y progesterona. Bueno, respecto a la progesterona, la placenta de término puede sintetizar hasta 300 miligramos de progesterona por día, es decir, 10 veces más que la cantidad secretada por el cuerpo lúteo, que es al inicio de la gestación. La progesterona que se libera al compartimento fetal es convertida en esteroides, adrenal fetal, cortisol y deshidroepiandrosterona. ¿Sí? La placenta no puede convertir la progesterona en andrógenos. Bueno, lo más importante que podemos rescatar respecto a los estrógenos es que la síntesis del mismo, a diferencia de la progesterona, no es necesario para el mantenimiento del embarazo, como se evidencia en algunas patologías genéticas por deficiencias de estas enzimas. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina. Los componentes del sistema renina-angiotensina son expresados en la unidad fetoplacentaria. Se piensa que este sistema tiene un papel importante en la regeneración del endometrio luego de su descamación cíclica, en la desidualización, implantación y placentación. Otros factores hormonales y solubles en los últimos años se han demostrado la producción de neuropéptidos en la placenta similares a los expresados a nivel hipofisiario, y se estima que jugarían un papel regulador en la secreción hormonal. También se ha demostrado la síntesis de leptina en el sincicio trofoblasto con niveles mayores en mujeres embarazadas. A su vez, estos se asociaron a complicaciones del embarazo, tales como preeclampsia y en diabetes materna. A pesar de su rol fundamental en el embarazo, muchos aspectos relacionados con la placenta todavía se desconocen. Con el advenimiento de herramientas de biología molecular se está mejorando la comprensión de los mecanismos genéticos en el desarrollo de la placenta y su relación con el desarrollo embrionario, así como también el desarrollo de cultivos celulares de trofoblasto, está permitiendo comprender las vías de diferenciación trofoblástica y sus funciones endocrinas. Bueno, por último vamos a hablar del líquido amniótico. Este se halla en equilibrio dinámico con la madre y el feto, por lo cual en su composición van a influir sus estados patológicos, así como la edad gestacional. En condiciones normales es claro, es ligeramente opaco, blanco grisáceo o ambarino. ¿Sí? Su olor es semejante al de la lavandina o del esperma. Su densidad es de 1007 y la reacción es alcalina, es decir, ligeramente alcalina, es decir, que su pH es superior a 7. Está constituido por agua en el 98% y por otras sustancias como albúminas, glucosa, lípidos, vitaminas, hormonas, entre otros. ¿Sí? En el sedimento se encuentran células epidérmicas fetales y del amnios, la nube y materias sebáceas. Se han hallado además hormonas gonadotróficas, progesterona, estrógenos, andrógenos, entre otros. El volumen del líquido amniótico aumenta progresivamente hasta las 34-35 semanas, entre 1000 y 1500 mililitros, y luego decrece en forma leve y gradual hasta alcanzar al término de la gravidez, es decir, a las aproximadamente 38-40 semanas, unos 500 a 800 mililitros. En el embarazo, el líquido amniótico permite los movimientos fetales y atempera, es decir, que mantiene la temperatura, actuando sobre las paredes uterinas y haciéndolos indoloros, protege al feto contra traumatismos externos, impide la compresión del cordón y facilita la acomodación fetal. En el parto
es decir, colabora con la formación de la bolsa de las aguas, contribuye también a la distribución regular de la fuerza uterina sobre el feto durante la contracción. Bueno, en cuanto al origen del líquido, se hablan de dos posibles orígenes. El amniótico, que en su favor está la presencia de líquido en las primeras etapas del desarrollo del huevo y también en los huevos carentes de embrión. Vacuolas de secreción de líquido han sido encontradas en las células del epitelio amniótico. La membrana amniótica al comienzo de la gravidez está revestida de una sola hilera celular, muy apta para la trasudación de líquidos antes de las 20 semanas de embarazo. La similitud en la composición entre el líquido amniótico y el plasma hace pensar más en un dializado que en un producto de secreción. En embarazos avanzados, el pasaje de líquido a través de la membrana amniótica puede hacerse en ambos sentidos, y el coriamnios actúa como una membrana semipermeable con poros. El pasaje sería en masa tanto del agua como de electrolitos, por lo tanto pequeñas modificaciones en la presión hidrostática, así como la presión osmótica u oncótica, podrían movilizar grandes volúmenes de líquido. Otro de los posibles orígenes del líquido aparte del amniótico es el fetal. El feto orina en la cavidad amniótica desde las 20 semanas en adelante, lo que coincide con el momento en que la composición del líquido amniótico cambia respecto a la del plasma materno. La cantidad emitida es de 20 a 30 mililitros al término de la gestación. La orina fetal es cualitativamente importante para la constitución del líquido amniótico por las variaciones que produce en la osmolaridad y por parte de electrolitos, por el aporte de electrolitos, urea, creatinina, mientras que su contribución al volumen no es tan fundamental. Lo mismo sucede con las secreciones pulmonares. Es evidente que aunque estas no desempeñan un gran papel en la regulación del volumen del líquido amniótico, sí contribuyen al cambio cualitativo del líquido de un modo notable, sobre todo en sus componentes lipídicos, es decir, en grasas. La piel fetal representa un órgano de transporte activo hasta el comienzo de la queratinización, que serían a las 20 semanas, disminuyendo su importancia a partir de entonces. Bueno, acá vemos las posibilidades que existen en cuanto a la reabsorción del líquido amniótico. Uno es a través del cordón umbilical. El transporte de líquido amniótico a través de las paredes del cordón se hace por difusión simple y moviliza grandes cantidades de agua, entre alrededor de 50 mililitros hora. Una vez en el interior de la gelatina de Wharton, el líquido amniótico puede pasar a los vasos umbilicales, sobre todo por la vena, o ser transportado hacia los estratos conjuntivos del amnio, estrato esponjoso, desde donde podrá ser reabsorbido por los vasos subcoriales. Lo mismo ocurre en la dirección opuesta. A través de la membrana, el epitelio amniótico puede permitir el pasaje de líquido en ambos sentidos. A través del feto, la dilución fetal es un hecho probado. El feto maduro deglute unos 500 mililitros de líquido amniótico en 24 horas. El 50% del agua transferida de líquido amniótico a la madre se haría por intermedio del feto. Los movimientos respiratorios intrauterinos permitirían la absorción de una cantidad de líquido amniótico que no es muy clara, digamos. Por último, vamos a hablar de la circulación del líquido amniótico. El líquido amniótico se renueva en forma continua y mantiene un volumen sensiblemente constante. El agua y los electrolitos del líquido amniótico se encuentran en permanente intercambio circulatorio entre los organismos materno y fetal y la cavidad amniótica. Se calcula un intercambio de agua a razón de 500 mililitros hora, por lo tanto la totalidad del agua es sustituida en 3 horas. La sustitución total de los electrolitos demora 5 veces más. Habría 3 compartimientos a considerar: el amniótico, el materno y el fetal. En embarazos tempranos, la transferencia del agua se hace principalmente entre el compartimiento materno y el amniótico. En embarazos avanzados toma mayor importancia el compartimiento fetal, y al término el 40% del agua transferida a la madre se hace a través del feto y el 60% restante a través de las membranas ovulares. Bueno, gracias, y acá tienen la bibliografía que utilicé para la clase. Siempre al finalizar la clase deben recurrir al material que le ofrece la cátedra para ampliar más sus conocimientos.